En el video anterior mostramos cómo es que podíamos obtener las bases de datos y cómo podíamos descargarlas en el programa. Entonces ahora explicaré un poco más de cómo es que funciona el programa en sí y algunos aspectos como funciones o datasets, cómo es que podemos trabajar, comenzando con lo básico. Entonces, bien, también tenemos que diferenciar las diferencias entre realizar el código acá en el script, que lo guardamos como códigos.r, que está aquí, o realizarlo acá en la consola. Entonces, la diferencia básicamente es que en la consola, cuando realizamos una función, por ejemplo, matemática simple, 2 más 1, que va a ser 3, entonces automáticamente o directamente nos da la respuesta. En cambio, en el script digamos que podemos poner más líneas, ¿no? O desarrollar el código más y nosotros decidir en qué momento queremos ejecutar. Pero en sí es lo mismo. O sea, si seleccionamos esto y le damos a correr, entonces se va a copiar aquí y nos va a dar la respuesta. Tal cual, o sea, igual que esto. Entonces, esas son las diferencias. Y bien, en el texto expliqué más o menos algunas de las partes básicas y les recomiendo que lo revisen, porque en realidad es algo que pueden hacerlo, entenderlo mejor por su cuenta. Así que yo simplemente explicaré los puntos clave y lo dejo ya a ustedes para que lo revisen mejor, con más tiempo. Entonces, lo primero es, además de las funciones matemáticas, es la asignación. Asignar es darle un valor a una variable. Entonces, por ejemplo, si queremos que x sea 5, podemos poner acá que x es 5. Entonces ahora x es 5. Y si nosotros sumamos x más 2, nos va a dar 7. Y efectivamente nos da 7. Podemos hacer lo mismo con y. O con otra palabra. Por ejemplo, podemos poner perro. Y darle un valor a perro puede ser de 7. Después, aquí estoy usando la flecha en lugar de igual. En realidad es lo mismo. Funciona de la misma manera. A mí me gusta más la flechita. Me parece un poco más cool. Pero ustedes son libres de elegir lo que quieran. Entonces, bien, entonces si sumamos por ejemplo perro y lo sumamos más x, nos va a dar 12, porque perro es 7 y x es 5. Entonces es la manera en la que funciona. Y bueno, eso ya lo pueden revisar más adelante, porque también por ejemplo pueden sumar vector, bueno, pueden sumar, o sea, más cosas. Y bueno, ahora explicaré lo que son los vectores. Bien, los vectores son listas de números. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a reemplazar los valores de x y vamos a crear una lista. La lista la creamos con C, entre paréntesis, y ponemos los elementos de la lista separados por comas. Por ejemplo, podemos poner 12, 13, 14. También podemos poner decimales. Por ejemplo, 11.3, 4. Ya. Entonces hemos guardado estos números en x. Bien, si vemos los valores de x, podemos poner solo x, enter, y vemos que son estos valores. Si nosotros sumamos x más 1, nos va a dar los valores cada uno sumado a 1. Entonces eso también ya lo pueden ver. También podemos usar funciones, algunas, por ejemplo la suma nos da la suma de todos los elementos de x, como vemos. Entonces suma todos estos elementos, los va a sumar y esta es la respuesta que nos da. Podemos usar media aritmética, otras más. Estos vectores son importantes porque las columnas de las bases de datos, o sea, como estas columnas, se van a comportar como vectores. Bien, ahora pasemos a los datasets. Esto es un dataset. Entonces, esto sí es importante porque es con lo que vamos a trabajar en los videos siguientes. Así que, bien, la manera en la que leemos, ya lo hicimos antes, es con esta función. Si está en el formato CSV, que es lo más común, en realidad nuestras dos bases de datos están en este formato, entonces se lee con esta función. Y bien, colocamos el nombre con el que esté aquí, en nuestra carpeta de trabajo. Entonces también podemos darle a Tab y nos despliega estas opciones. Entonces vamos a leer en esta ocasión y vamos a guardarlo en una variable que por ejemplo puede ser data. Y bien, entonces lo que estamos haciendo aquí es haciendo la lectura y la lectura la estamos guardando en una variable. Entonces es la manera en la que lo hicimos la otra vez. Ahora ya lo entendemos. Entonces podemos seleccionarlo, darle a correr y ya lo hicimos. Y podemos visualizarlo. Entonces le damos a View. View es la función para visualizar. Entonces entre paréntesis colocamos el nombre de la variable, que es esta de aquí, que ya la asignamos. Entonces ahora le damos a Enter.
y lo podemos visualizar. Entonces cada una de estas columnas se va a comportar como un vector. Bien, entonces ahora que ya vemos que lo leímos correctamente, podemos acceder a cada una de las columnas independientemente. No. Ya. Independientemente, usando el dólar. Entonces, ¿cómo funciona el dólar? Ponemos el nombre de nuestra variable en la que esté el dataset y ponemos símbolo de dólar y vemos que nos muestra todas las columnas. Entonces, por ejemplo, si es que ponemos location, que es la ubicación, el país. Entonces lo seleccionamos y lo damos a correr. Vemos que se nos genera una lista. O sea, es un vector. Así como acá nos imprimía una lista de los valores de x. Del mismo modo, ahora nos muestra una lista de esa columna. Entonces, en realidad, si lo pensamos, podemos realizar funciones matemáticas como suma, resta, en caso de que la columna sea un número, por ejemplo, muertes nuevas o muertes nuevas, muertes totales. Entonces, eso ya, por ejemplo, pueden experimentarlo ustedes. Ya lo pueden ver. Por ejemplo, voy a hacer esta de aquí. En realidad, ahí aparece. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, el problema es que sale NA porque hay valores faltantes. Entonces, para corregir esto, lo que se hace es se coloca el argumento y se coloca acá en true. O sea que es remove los NA. Y bien, si le damos a ejecutar, entonces ahora sí nos da un resultado, como vemos. Entonces es fácil trabajar con las columnas, porque son como listas. Bien, eso también ya lo pueden ir viendo. Y ahora explicaré un poco de filtrando y seleccionando. Esto es súper importante. Entonces, les recomiendo que lean esta parte de aquí para entender bien. Y yo simplemente, o sea, y más o menos entender cómo es que funciona. Entonces tienen que leer esto sí, del texto, que está en la carpeta Drive, que está en la descripción. Eso tienen que entenderlo bien por su cuenta y hasta llegar aquí. Entonces yo mostraré cómo es que se filtra. Bien, entonces la manera en la que filtramos, por ejemplo, es que si queremos extraer solo los valores de Perú, entonces lo que se hace es aquí. Primero tenemos que ver, podemos ver, por ejemplo, como hicimos aquí, vemos una lista con los valores. Entonces, por ejemplo, hay una función que es... no. Ya, hay una función que es unique, por ejemplo, que nos permite ver solo los valores únicos. Entonces, bien, ahora vemos que está en la lista de países que se usan. Entonces vemos cómo está escrito Perú, está aquí, Perú. Entonces para filtrarlo, simplemente como está en el texto, que tienen que verlo, entonces ponemos esto y vamos a filtrar. Recordemos que tenemos que poner la coma, eso ya tienen que leerlo ustedes, pero tenemos que poner una coma. Entonces lo que está antes de la coma, lo que está aquí, son las filas, y lo que está acá son las columnas. Entonces nosotros vamos a seleccionar todas las filas, vamos a ver. Vamos a seleccionar todas las filas en las que la ubicación sea igual a Perú, como está aquí. O sea, igual aquí. Entonces, esto lo que hace es filtrar esas filas. Entonces, si le damos a Enter, nos va a dar todas las filas que corresponden a Perú. Entonces, vamos a guardar, por ejemplo, eso en una variable que sea Perú. Y vamos a correr esto. Bien, entonces, si por ejemplo nosotros visualizamos Perú, vamos a obtener que, como vemos, todos son de Perú. Location es Perú. Todo. Todo es de Perú. Y acá están todos sus valores. Entonces algo súper importante. Entonces tienen que ahí prestarle un poco de atención al texto de cómo es que se hace eso. Y también, por ejemplo, podemos crear, como menciona, algunos programas, por ejemplo, para seleccionar algunos países. Ya, por ejemplo, este es un pequeño programa, por ejemplo, que lo que hace es, nos dice el número de muertes totales del país en este momento. Entonces acá también usábamos esta función que vimos, que es igual a true. Y por ejemplo, simplemente podemos correrla. Y en Bolivia es 4003. Y por ejemplo, si queremos de Perú, nos da. Entonces seleccionamos y nos da 2000, o sea, 26.075 según la base de datos. Entonces podemos obtener las muertes totales de todos los países, en realidad, por ejemplo. Y bien, les aconsejo que lo revisen en el texto bien, esto. O sea, lo que está haciendo es simplemente genera una variable con una palabra, entre comillas.
Y bien, y luego esta variable se usa aquí, como lo vimos anteriormente, para filtrar. Entonces acá lo dejamos en blanco y acá seleccionamos estas filas que sean iguales a este país. Y después esto lo filtramos de la base de datos y lo guardamos en otra variable que lo usamos para hacer el cálculo del valor máximo, ¿no? Que es el valor actual. Entonces, esto ya lo revisan y en realidad hay múltiples posibilidades, ¿no?, de aplicación de simplemente esto de aquí. Entonces, revisan esto y ya en el siguiente video hablaré de las frecuencias. Y no se olviden de esta coma, que a mí siempre me pasa y siempre me olvido de esta coma. Porque si ponen esto así, no funciona. ¿Ves? No funciona. Dice que hay un error y bueno, no les deja. Así que nos vemos en el siguiente video.